Pero qué temas los que escoge Armando Garranchán. A veces digo yo, Dios mío santo. Vamos a aprender porque vamos a aprender. Imagínense ustedes. Buenos días, Armando. ¿Cómo estás? Buenos días, Ruby. Yo estoy muy bien. Espero estar tan bien como tú. Qué bueno. Oye, qué temazo el de hoy, Armando. Diferencia entre religión y espiritualidad. Y realmente es abismal la diferencia entre una cosa y otra, ¿eh? Mucho. Y al final de que hablemos hoy, espero que la gente tenga un poquito de mejor idea de las diferencias. Y quiero aclarar desde el principio que parte del crecimiento personal es confrontar estas ideas que nosotros tenemos, que las tenemos desde que somos niños, que han sido inculcadas en nosotros no solamente por nuestros padres o nuestra familia, pero también por la sociedad. Entonces, a lo mejor, o muchas de las personas que nos están oyendo, este tema les va a causar un poquito de malos sentimientos o se van a sentir que como insultados o como le estén quedando mal a la familia por pensar o a lo mejor estar de acuerdo con alguna de las cosas que nosotros estemos hablando. Y esa es la parte del crecimiento personal, tener nosotros nuestras propias ideas y poder decidir de nosotros qué es lo que nos está funcionando a nosotros y qué es lo que no nos está funcionando. Entonces, simplemente para que tengamos una mente abierta y tengamos una idea de que hay otras cosas ahí, aparte de lo que nos han inculcado, que nos han inyectado desde el principio. Nos programan automáticamente, entonces, claro, creces con esa programación neurolingüística y llega un momento de tu vida en que es muy posible que empieces a ver las cosas con otros ojos, porque hay que recordar que el mundo es para cada quien según sus experiencias vividas. Si tú eres una persona, exactamente. Sí, si tú eres una persona que lamentablemente ha sido maltratada toda la vida, para ti el mundo es una porquería, todo el mundo es igual. Si tú has tenido un papá que te ha maltratado, un hermano que te ha maltratado, un tío, un abuelo que son machistas, para ti todos los hombres van a ser iguales y qué pena que nunca hayas tenido la oportunidad de tener un papá que te quiere, un hermano que te apoya, que te defiende, un amigo que te respeta. Es una pena, pero es que no puedes tener otra visión porque así ha sido tu experiencia a lo largo de la vida. Pero entonces nos topamos con estos segmentos de superación y autoayuda donde Armando Garranchán se encarga de ayudarnos a abrir un poquito más la perspectiva del mundo y dejarnos saber, ¿verdad?, que no todo es lo que vemos a través de nuestro cristal. Es mucho más, ¿verdad, Armando? Correcto. Y cuando tenemos algún tema, por ejemplo, como el de hoy, que a lo mejor nos va a causar un poquito de resentimiento o de algún sentimiento raro, tenemos que darnos cuenta que, ¿por qué? Estamos poniéndonos como en el papel de rescatador, que a lo mejor nos sentimos que no somos fieles a lo que nos dijo nuestras abuelas o nuestras madres, o de víctima, de que no puede ser así, y entonces me van a castigar Dios porque yo pensar de esta forma. Entonces ahí viene lo que es la parte del crecimiento personal. Pero entonces, para entrar de lleno a esto, es la diferencia entre la religión y la espiritualidad. La religión es algo que nos dice y tiene pasos, nos dice la Biblia, o nos lo dice el cura, el padre, dependiendo del tipo de religión, y me refiero a cualquiera, sea cristiana, católica, judía, lo que sea. Siempre tiene una doctrina, tiene unos pasos que tienes que seguir, tienes que hacer. Y sobre todo yo, por ejemplo, mi ejemplo es que yo crecí siendo cristiano católico y yendo a la iglesia, tienes que arrodillarte y confesarte con el cura y todo eso. Y siempre yo, personalmente, tuve mis dudas. Y no aparte de que si hay un Dios o no, sino acerca de pasos que hay que seguir. Y para el que la religión le funciona perfectamente, pues esto no hay problema. Esto es simplemente para que tengan otra forma de ver. Entonces tienes que confesarte a una persona que es un ser humano. Tienes que seguir unos pasos para ser humano. La religión dice que hemos nacido ya como pecadores y tenemos que pasar la vida para purificarnos y limpiarnos. Ahora, la diferencia de la espiritualidad es que es algo que es interno. Y si tomamos un poquito las palabras de la religión que dice que Dios nos hizo a su semejanza, la espiritualidad dice que nosotros somos entonces Dios.
que entonces yo me puedo comunicar con Dios directamente, yo me puedo confesar directamente. Yo no necesito ir a una iglesia para sentirme lleno de amor y de paz y del cuidado del ser más grande que hay en este universo. Entonces yo puedo rezar de mi propia forma. Yo no necesito aprenderme un rosario o una forma de rezar particular. Entonces es una forma para creer y darme cuenta que, como lo hemos aprendido en otras sesiones que hemos hablado, que yo soy responsable 100% de lo que está pasando en mi vida. Dios no me está castigando porque yo no haya ido a la iglesia o porque yo no haya rezado correctamente. Lo que me está pasando en la vida es porque yo lo atraje por mis leyes de atracción o por mi falta de aprendizaje o por mi falta de poner atención a las cosas que necesito ponerle atención. Claro, es que son tantas cosas, Armando, son tantas cosas. Tenemos que hacer una pausa, pero quiero cerrar este segmento compartiéndote algo. Definitivamente hay mucha gente que va cada domingo a la iglesia y hay otros que nunca van a la iglesia y cada quien tiene actitudes, vaya, tan lejanas a lo que, por ejemplo, podría ser: eres un buen católico, es un buen cristiano, va a la iglesia todos los domingos, pero lo ves y cómo come carne de prójimo, cómo habla mal de las personas, cómo sus actos hablan por él. En cambio, hay muchos que no van nunca a una misa y son personas de bien, son personas honestas, gente trabajadora que le gusta ayudar al prójimo. Así que bueno, pues hay muchas opciones. Vamos a hacer un corte y al regreso seguimos conversando hoy con este tema tan interesante: diferencia entre religión y espiritualidad, a cargo de Armando Garranchana, aquí en la X92.5. Conversando con Armando Garranchán en lo mejor de todo a través de la X92.7. Es una diferencia abismal, Armando. Es bastante grande, y así como cerraste el segmento anterior, quería seguir hablando de eso, de la diferencia entre una persona que va a la iglesia constantemente y por eso, o porque rece, o porque vaya a la iglesia constantemente, que crean o dicen que son mucho más religiosos, o que el nivel de religión de ellos sea mucho más por encima de los demás. Uh-huh. Y como hemos estado viendo en las noticias últimamente, eso no quiere decir nada, no solamente lo que está pasando con los curas y eso, pero con esas personas que terminan siendo, que han defalcado miles de dinero de las iglesias o esas cosas, comparada con la persona de día a día que a lo mejor nunca va a la iglesia, pero va y alimenta a los pobres o ayuda a los que no tienen los hogares o hace obras de caridad en general. Esa es una persona que a lo mejor, nuevamente, la persona religiosa no va a decir que está bien o a un nivel alto de religión, pero hace más por el prójimo, por nuestros otros seres humanos, que esa persona que va a la iglesia todo el tiempo. Eso es correcto, o usan sus propias herramientas para difundir palabras de aliento, como por ejemplo un programa de radio. Correctamente. Entonces, hay muchas iglesias, por ejemplo, hace unos minutos estábamos hablando que yo iba antes, ahorita no me da tiempo de verdad, pero iba mucho a unas iglesias de no denominación. Uh-huh. Y eso es simplemente más del lado espiritual que del lado religioso. Entonces, porque a veces, tú sabes, hay que estar junto con personas que están haciendo lo mismo que tú, y a veces necesitas un poquito de ayuda emocionalmente, y a veces te descarrilas un poco, y entonces eso te ayuda como a entrar otra vez en grupo o encarrilarte en la forma que es correcta. Y una de las cosas que también quería aclarar, se confunde mucho, por ejemplo, el budismo como una religión. Y uno de mis hijos me preguntó hace unos meses que si yo era budista. ¿Y tú le dijiste por qué, mijo? ¿Por la panza que me ha salido? No. El budismo es un estilo de vida, no es una religión. El budismo no te dice haz esto, esto y lo otro, sino el budismo te dice, como todo lo que hemos estado aprendiendo, de ser una buena persona, ayuda a tu prójimo, sé bueno con tus pensamientos, sé cuidadoso con tus pensamientos. El Buda no es una persona que fue como decir Cristo,
que vino y era el Hijo de Dios y entonces ascendió a los cielos. Buda simplemente fue una persona que a través de meditación y como portándose bien con el prójimo, ascendió a niveles más altos de, como decir, de la naturaleza. Ujú. Entonces no es un Dios al que se le está rezando constantemente, Él es sino lo es que como se llama, es lo que se llama un maestro ascendido, así se le llama. correctamente. Ujú. Entonces, nuevamente, porque a veces nosotros los que estamos practicando esta cantidad de clases o procesos de crecimiento personal piensan que somos Buda o budistas, y en Falta realidad mucho. es simplemente que es el estilo de vida. Ujú. Que es de esa forma. Entonces es una diferencia nuevamente entre religión y espiritualidad. El budismo es espiritual, el catolicismo es una religión. Bueno, Armando, pero Y es que no hoy hay en que día, usar una denominación. claro, es que hoy en día es hasta confuso el asunto porque imagínate tú, o sea, sabes quién es Diego Armando Maradona, el futbolista, ¿verdad? De soccer. Sí, sí. Ujú. Bueno, tú puedes creer, Armando, que en Argentina hay una iglesia maradoniana. Lo puedes creer. Pero a mí lo que me gustaría saber es qué clase de religión se imparte en esa iglesia, porque es que el ídolo no es que sea una persona, un ejemplo a seguir, ¿no? Y sin embargo tiene sus adeptos. O sea, ¿qué es esto? Exacto, entonces esa confusión entre qué en realidad es religión y qué es, no sé cómo se dice, pero La usar los espiritualidad. ídolos Mm, como religión, pues. sí. Y por eso se divide la religión en tanto, por eso están los protestantes, los evangélicos y todo eso, porque nunca están de acuerdo en cómo seguir los pasos de esa religión que un ser humano creó. En vez de tú síguelo, siéntelo y haz lo que es mejor para ti, obviamente con unas lecciones para ayudarte. Es más importante la espiritualidad que el seguir unos pasos en los que tú no creas. Claro, claro. Y ahí hay ciertas conductas, por supuesto, siempre respetando al prójimo, pero creo yo que la base de toda religión es el amor. Vamos a hacer un pequeño corte, amigos. Hoy hablando sobre diferencia entre religión y espiritualidad con Armando Garranchana aquí en la X. Diferencia entre religión y espiritualidad. Armando Garranchán, ¿qué tema el de hoy? Bueno, me alegro que te gustara. Me Y encanta. precisamente con lo que cerraste el segmento anterior, es lo que quería hablar en este último segmento, que es el respeto a a los pensamientos y a las creencias de las otras personas. Oh, sí. Es algo que desafortunadamente hemos perdido aquí en este país por los últimos 2 años más o menos, y que no tenemos que forzar nuestras creencias a los demás. Si tú crees en lo que yo te estoy diciendo, bien. Si no crees en lo que yo te estoy diciendo, también. No hay por qué forzarlo. Y desafortunadamente muchas de las guerras mundiales que están en este momento y que han pasado anteriormente han comenzado por esa razón, por tratar de forzar una religión sobre las personas o sobre otras religiones. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta, muy en mente, sobre todo cuando estamos hablando de la espiritualidad, diferencia de la religión. Todos podemos ser espirituales de nuestra propia forma y no hay que hacerlo de alguna forma específica. Yo no te puedo poner a ti a que sigas mi espiritualidad. Simplemente te estoy dando un patrón a seguir y tú lo sigues como a ti mejor te parezca, a diferencia de la religión. Pero igualmente, si tú crees en tu religión, sea cual sea de todas estas distintas religiones que hay, yo te lo respeto y tú hazlo como tú te quieras, mientras te funcione a ti, no hay problema. No tienes que tampoco forzárselo a ninguna otra persona. Claro, es como Entonces, seguir unas reglas generales, Armando, basándote en el amor, en el respeto y en la empatía. Yo creo que esas son las tres palabras que nos pueden guiar a una buena relación con nosotros mismos y con el resto de la humanidad, ¿no? correcto, correcto. Y si usamos esas tres, en realidad ves que en ninguna de ellas hay espacio para poder usar esas palabras o ese esfuerzo de forzar ninguna de esas creencias, porque si tienes empatía o cualquiera de esas cosas, no hay puesto para forzar a nadie a creer lo que tú estás creyendo. Eso viene del ser humano, del
la avaricia o del poder Sí. de querer forzar a los demás a que hagan y crean lo que tú crees. La pero no necesidad la de tener el espiritualidad. control, Armando, esa necesidad de Correcto, tener el correcto. control sobre todo y sobre todo. Qué cosa. Pues muchísimas gracias, Armando Garranchán. Quiero recordarle a la gente que si alguien quiere comunicarse contigo, te pueden escribir a tu correo electrónico. Es lavida.armandog@gmail.com, ¿verdad? Correcto. Claro que sí, alguna pregunta, algún comentario. Muchísimas gracias, Armando, por tu participación de hoy. Como siempre, te agradezco que compartas tu tiempo y tus conocimientos con el auditorio de lo mejor de todo. Siempre un placer. Espero que esta vez no haya sido muy controversial. Y bueno, hablamos la siguiente vez. Claro que sí, hasta la próxima semana en estos segmentos de autoayuda y superación personal aquí en la X 92.7.